Saludos y bendiciones, queridos amigos y hermanos de Emma Podcast. Otra vez venimos aquí con un contenido especial de bendición para ti. Así que te pedimos que sigas nuestro contenido en las diferentes plataformas digitales como son Instagram, TikTok y Facebook. Ya que te encuentras aquí en YouTube, dale like. Bien, en esta ocasión, bienvenido Carlos. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Estamos bien, por la gracia de Dios. Qué bueno, qué bueno. Carlos, conociendo yo que usted es una eminencia, siervo de Jesucristo, que tiene básicamente una larga trayectoria en el camino de la fe y en base a eso también tiene mucho conocimiento de la palabra, queremos aprovechar su conocimiento y le damos gracias por venir y estar aquí con nosotros, de tal manera que pueda expresar parte de lo que usted conoce, que pueda ser de edificación tanto para mí como para todo el que pueda escucharnos en esta hora. Carlos, sin preámbulos, vamos a profundidad de una vez. Sucede, Carlos, que la palabra de Dios y todo lo que está registrado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice la palabra que fue escrito para nuestra enseñanza. Es evidente y es claro que Dios nos registró, o los profetas, nos registró todo lo que aconteció con Dios en relación con su pueblo en el Antiguo Testamento. Claramente dice Juan en el Nuevo Testamento que si se escribieran nada más todos los milagros que Jesús hizo, no caberían libros en el mundo, o sea, para registrarlo todo. Pero lo que Dios dejó registrado ahí es básicamente lo que uno necesita para nuestra salvación. Pero Carlos, sucede también que hay muchas denominaciones, hay muchas religiones, y esas religiones surgen en base a interpretaciones propias, por así decirlo, o interpretaciones desviadas, erróneas, o por desacuerdos también que puedan haber entre una persona y otra. Entonces una persona establece una denominación. Dentro del mismo cristianismo sabemos que hay 8,000 denominaciones, o sea, y desacuerdos. O sea, ¿qué piensa usted en base a eso? ¿Por qué razón? Bueno, arrancando con eso, muy bueno. Pero quiero abrir como con el título que tiene este podcast de ustedes. Y entiendo que es más, es como cuando alguien dice algo y tú quieres como poner, mira, la cosa es más de ahí. Entonces uno dice, es más, te voy a decir esto. Así mismo. Es un asunto como vamos más para allá. Entiendo que ustedes quieren pasar la raya y meterse más profundo. Es más, claro. Es más, te voy a decir como quien dice, mira, te voy a narrar lo que hay más fuertemente. Emma, dígame, que yo sé que usted me puede decir. Te voy a decir, Emma, mira, voy a entrar con eso mismo. Emma, mira, el asunto de las tantas denominaciones, que uno se lo encuentra como un problema. Hay gente que dice, mira, casi es un solo Dios. Sí. ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué un solo Dios? Y ¿sabe una cosa? Que a mí lo que me disgusta es que no haya más denominaciones. Oh. Entonces, pero es un problema para la gente, Carlos, porque mucha gente quiere buscar del Señor y muchas veces se confunden, no saben a cuál iglesia ir o cuál denominación ir y siempre están buscando como que cuál es la mejor o cuál es la verdadera. Te voy a decir, mira, a mí o sea, el ideal fuera que hubiera tantas denominaciones como personas. Así es. Te explico. Espérate, Carlos, espérate. Porque pueden haber tantas denominaciones como personas, pero esas personas que se denominan por una religión cristiana, ¿están en lo correcto? Mira, hay que entender que esto de la religión, porque religión esto es, si nos vamos a lo que significa está bien, la palabra Carlos, en sí. Está bien. ¿Cuál fue la religión que estableció Jesús? Allá vamos. Religión viene de religar. Okay. O sea, el hombre se supone que hubo una separación con Dios y por medio de la religión el hombre se religa con Dios. Ah, con Dios. Okay. ¿Qué fue lo que Dios estableció? Simplemente una relación con Él desde el principio. Porque uno cuando se pone en clave Adán, o vamos a decir, acudiendo a la forma de comunicación moderna, si uno se pone en modo Adán, por decirlo de esa forma, uno se pone en modo Adán, ¿cuál es la religión? Él y su familia. Ojalá nosotros retornáramos un poquito a ese asunto de yo y mi casa, yo y mi familia. Yo y mi casa, yo y mi familia. ¿Lo dijo Josué? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, ¿cómo comienza todo? Para decirlo lo más brevemente que podamos. ¿Cómo comienza todo? Dios se revela al hombre. Se revela en el sentido de que se da una revelación, se da a conocer. Se da a conocer. No revela con B larga, sino con B corta, se revela, ¿verdad?
se quita el velo. Se muestra, se muestra. Se muestra. Ok. Se muestra al hombre a partir de un apartamiento que hubo a partir del pecado. Después del pecado, nuestros primeros padres, Adán, Eva y nosotros en ellos, perdemos la comunión con Dios, perdemos la visión. Nos dejamos engañar de Satanás, que prometiéndonos visión lo que hizo fue dejarnos ciegos. Prometiéndonos riqueza nos dejó pobres. Prometiéndonos sabiduría nos dejó brutos, tarados. Perdimos la capacidad. Entonces, ahora, para religarnos con Dios, para seguir usando el término, para religarnos con Dios, después que ya fuimos echados del Edén, fuimos echados de aquel paraíso que no sabemos hoy todo lo que implicaba aquello, porque ya está fuera de nuestro conocimiento, pero fuimos echados de aquel ideal, de aquel estado ideal. ¿Qué hizo Dios para otra vez religarnos? Lo primero que hizo fue, miren, quítense esas hojas de higueras que ellos se pusieron para cubrir su desnudez. Y ellos vieron que Él les cubrió con pieles de animales. Obviamente esas pieles de animales fueron tomadas de un animal que fue sacrificado, uno por Eva, uno por Adán, y le cubrieron con esas pieles. Gran significado, porque hubo sendos sacrificios. Hubo sacrificios para poder cubrirlos a ellos de esa desnudez, que todo eso tiene un amplio significado. Ese sacrificio en que ellos incluso participaron, les dijo a ellos y les enseñó cuán grave fue lo que ellos hicieron. Ahí fue que ellos se dieron cuenta que Dios tuvo que haber una muerte, y entendieron que esa muerte tuvo que ser la del mismo Dios encarnado para ellos poder no recibir directamente la sentencia. Porque, ¿qué fue lo que le dijeron? Se está yendo profundo, Carlos, ahí. Eso que tú estás explicando ahí, mucha gente no lo entiende, Carlos. Claro. El día que de este árbol comiere, morirán. Pero entonces ellos comieron, no murieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que no morimos? Entonces es que Dios les muestra. Cuando tienen que morir esos animales y cubrirse con las pieles, entonces es que ellos entienden. Ah, mira, sí hubo muerte. Sí, se cumplió. Pero murió Él. Espérate, Carlos, espérate. Hay mucha gente, por ejemplo, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia claramente. La paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué razón ellos no murieron de inmediato? Porque probándolo ellos tenían que caerse muertos ahí mismo. Esa era la sentencia. ¿Por qué no murieron de inmediato Adán y Eva? Fue lo que ellos pudieron entender después. Porque aparentemente Satanás quedó teniendo la razón. No, ¿cómo hacer que ustedes no morirán? No morirán. Y la comieron y no murieron. Cuando aparece Dios, que dice que ellos escucharon su voz al aire del día, entonces tuvieron miedo, se avergonzaron, se escondieron. Él les llama. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué pasó? Carlos, yo he escuchado que el miedo es el primer sentimiento negativo, así como tú acabas de mencionar, que surgió después de la entrada del pecado. Y desde entonces el miedo ha sido uno de los principales instrumentos de Satanás para destruir al ser humano. Entonces, mira, nos damos cuenta de que cuando Abraham pecó, porque tuvo miedo de morir. Isaac también pecó, mintió, porque tuvo miedo. Nos damos cuenta que Pedro, después que le dijo a Jesús que él permitiera caminar por encima del agua, donde él miró hacia alrededor y tuvo miedo, empezó a hundirse. Y cuando le negó fue porque tuvo miedo también. También tuvo miedo cuando Pedro le negó. Entonces, otra persona, la parábola de los talentos. El que recibió un solo talento dice que tuvo miedo y lo escondió. Entonces, el miedo hace que tú te escondas de Dios, como se escondió Adán y Eva. Esa es la gran mentira. Ahí comienza la mentira. Sí, vamos a continuar. El miedo hace que tú te escondas de Dios. El miedo hace que tú te hundas en la vida, como se hundían. El miedo hace que tú tengas una vida no productiva, porque el de los talentos encontró y no consiguió nada porque tuvo miedo. Entonces, el miedo desde el principio ha sido básicamente la ruina del hombre. Entonces, hay mucha gente que quizá no establecen una relación con Dios o un compromiso con Dios porque tienen miedo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar o cómo podemos nosotros vencer ese miedo que nos aleja de Dios? Claro, muy bueno eso que tú tocas, porque ese miedo, fíjate, cuando el Señor se aparece en varias ocasiones, pero te cito esa parte que ya tú citabas lo de Pedro, cuando Él se aparece en aquella noche que ellos estaban cruzando ese gran lago, que es realmente un mar interior que había allí. Y ellos iban cruzando y una tormenta y ven esta figura que se va apareciendo a medianoche, que viene caminando. Y se comenzaron a dar voces y tener miedo. Y él le dijo,
no tengan miedo. Y así mismo él les decía, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tengan, era una constante de él, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque lo primero que Satanás le pone en la mente a la gente es, él te viene a matar, él es tu enemigo. Por eso uno se da cuenta, por ejemplo, que la persona que se le apareció, el espíritu aquel, la figura aquel que se le apareció a Saúl, a Saúl. A Saúl, sí. ¿Por qué uno se da cuenta que no era precisamente Era algo Samuel, de Dios? era Samuel, porque él fue a consultar a donde la bruja o la medium, como menciona la Biblia, Sí. fue a consultar a Samuel, porque Samuel ya estaba muerto, entonces a través de la bruja como que lo iba a levantar otra vez, de allá, qué sé yo, dónde venía Samuel. Entonces Samuel habló con él, porque él lo vio y lo reconoció. Ese falso Samuel lo primero que le dice, ¿qué tú estás buscando a Dios? Tú no sabes que él es tu enemigo. O sea, meterle, él es tu enemigo. Eso fue lo que Satanás le dijo en todo momento. Por eso uno se da cuenta. En lo que dijo ese falso Samuel, uno se da cuenta que era el diablo. El diablo siempre te quiere presentar a Dios. O sea, como tu enemigo. Carlos, por ejemplo, en mi caso, que tengo un familiar muerto, en mi caso se murió mi mamá, ya desde niño. Y yo quisiera como que ella me hablara. Por ejemplo, hay personas que le aparecen y te dan un mensaje en sueño, por ejemplo, un muerto que ya o si tú vas donde un espiritista también te puede poner a hablar con tu familiar fallecido. Hay muertos que le dan como número a la gente y vaina, que se sacan y cuánta cosa. Y son personas que lo han vivido. Entonces, usted quiere decir que eso no es real, o sea, que no fue la persona. Es que eso viene precisamente, y retomamos el inicio, fue lo que el Satanás dijo, ustedes no morirán. Y ese no morirá, ese no moriréis, o no morirán, es lo que ha mantenido, ha sido el germen, ha sido, ¿qué te digo? Ha sido el origen de todas estas falsas doctrinas, de que no se mueren y piensan que están por ahí vivos. Mentira del diablo. Ahora, quiero tocar el asunto básicamente del miedo. Dale, porque por ahí vamos a descubrir la verdadera religión, si podemos decirlo así. ¿Qué ocurre? Nosotros, los seres humanos, tenemos el problema del miedo, pero también un problema de autoestima baja, una autodevaluación y un constante miedo. Pero cuando nosotros contemplamos lo que Dios ha hecho por nosotros, en el caso de Adán y Eva, el sacrificio en que ellos participaron con el Señor para cubrirse después de pieles, ¿verdad? Ese sacrificio o esos sacrificios que tuvo que hacer el Señor, ellos recibieron una gran revelación. Dijeron, mira hasta dónde llegó el Señor por nosotros. Ese falso Dios que nos presentó Satanás, de que no, que Él no quiere que ustedes sean como Él, que Él quiere para que ustedes no sean como dioses, por eso no quería que ustedes comieran de esto. O sea, le presenta a alguien temible, a alguien que les impide el avance, que no quieren que sean como Él. Es totalmente lo contrario. Ellos vieron ahí que Dios se sacrificó, pudieron contemplar al Dios encarnado ahí. Y sabe una cosa, no se registra más pecado de Adán y Eva, sino hasta el problema que se dio con Caín, que es interesante. Sí. Ahí es donde continúa el problema. Pero ellos se curaron con eso que ellos vieron ahí. Ese sacrificio, ellos se curaron. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Al ver que a través de ese sacrificio hubo esa comunicación y esa comprensión y esa conversión, entonces él decidió interrumpir y tergiversar el asunto de los sacrificios, que hasta ese momento era la esencia de la religión, esa muerte vicaria o esa muerte sustitutiva. Entonces él quiso bombardear eso, interrumpir ese flujo comunicativo, y ahí es que viene todo este problema, por ejemplo, de la justificación por la fe. La mala interpretación de la justificación por la fe viene de ese bombardeo que Satanás hizo a ese sacrificio y a interpretar realmente qué era ese sacrificio. Más tarde, ese sacrificio pasó a ser, según Satanás, que Dios se hace este sacrificio para satisfacer la ira de un Dios ofendido. Y Él necesita sangre, ver sufrimiento, para entonces Él como aplacarse. Necesita ver sufrimiento, sangre. O sea, alimentar ese temor. Pero Adán y Eva entendieron que eso no era porque necesitaba sangre. Entendieron que esa sangre que se derramaba era la de Él mismo por amor a ellos. Entonces se despertó en ellos un amor, un cariño, un entendimiento de Dios que jamás se registra que volvieran a pecar. Magnífico detalle, Carlos. Es algo que yo mismo no había conocido, que Adán y Eva, después de que cometieron ese pecado, según usted,
no volvieron a pecar más porque vieron el sacrificio, vieron la consecuencia del pecado. Entonces se arrepintieron y no volvieron a cometer el pecado, igual como decía Dios de David, varón conforme a mi corazón, porque encontró arrepentimiento en ellos y no persistieron o no volvieron a caer en lo mismo, en la falta, en la rebeldía contra Dios. Y fíjate que entonces la falsa religión, de lo que hablábamos al principio, cómo identificar la falsa religión, comienza realmente con Caín. Porque Espérate. Sí. Abel era labrador, era pastor de ovejas. Sí. Abel, pastor de ovejas. Sí. Y como Abel era pastor de ovejas, cogió de sus cabritos, de sus ovejas, y le presentó una ofrenda al Señor. Y hacía diezmo, ofrenda, de lo que yo tengo, sacó la porción y se lo dio al Señor. El Señor la aceptó. Pero entonces Caín era labrador de la tierra, sembraba. O sea, él vivía de lo que la tierra producía. O sea, y mucha gente piensa que quizá Caín cogió de lo que no servía y se lo dio a Jehová. No, Caín buscó de lo mejor, de las frutas o de su cultivo que él tenía y lo presentó a Jehová. Ahora, si Caín dio de lo que tenía, ¿por qué entonces Dios no aceptó lo de Caín y lo de Abel sí lo aceptó? Pero aquí vamos. Caín ofreció, tú sabes, las mejores auyamas, llevó unos racimos de plátano buenísimo, las mejores yucas, tremenda batata. La gente nada más pone uva y goza, ¿verdad? Sí, una frutica. Nosotros somos de aquí, nosotros somos caribeños. Bueno, te llevó la mejor auyama, nos llevó las mejores yucas, los mejores ñames. Y tú dirás, ¿por qué Dios no se lo aceptó? Mira, el problema no era el objeto que llevaran. El asunto fue que él sabía y sabía bien qué significaba llevar un cordero, llevar ese animal. Él lo sabía por sus padres. Antes, y me voy a atrever aquí a decir algunas cosas y yo, tú la compras. Fluya. Emma. Emma. Claro. Sí, Claro. Lo voy a decir. Caín estaba ofreciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque antes de la caída, Emma, lo voy a decir, sí. Antes de la caída, cuando había armonía, cuando el Señor venía, fíjate que cuando el Señor venía, dicen ellos que ellos sintieron que Jehová se paseaba al aire del día y los llamaba. Ellos se encontraban con Él. O sea, esto te da evidencia de que siempre había encuentros con Dios, con ellos. Sí. Tenían una amistad. Él venía, se paseaba con ellos. ¿Y sabe qué pasaba con ellos? No, yo no sé, dígame usted. Te voy a decir. Claro, dígame. Esto, si tú quieres, ponle aquí, que eso lo dice en San Carolu 3:15, ¿verdad? Porque yo no, eso no. Pero te voy a decir, ellos, cuando el Señor venía, ellos pretendían salirle al Señor. Ay, Señor, mira estos limoncillos que nosotros te guardamos. Lo ofrecían. Sí. Ay, mira estos guineos manzanitas. Qué bueno. Señor, prueba esto. Tú has probado esto. El Señor mirándolo, pero yo lo hice. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos le llevaban de lo mismo que el Señor le había dado, claro, de lo recibido de tu mano, le traían. Ellos hacían eso. Eso que hizo Caín. La gente dice, ¿y de dónde vino esa ofrenda de Caín? Eso, Adán y Eva, cuando le ofrecían algo al Señor y lo invitaban a banquetes, ¿qué tú crees que era que le daban? Le ponían ahí mandarinas, buenas chinas, buenas cosas. El Señor comía de todo aquello, Él comía con ellos. Y ahora, Carlos, nosotros no producimos. Uno lo que hace es que trabaja y vende y negocia o se emplea y recibe la remesa, recibe el dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, que según te lo está mencionando, ellos daban la ofrenda al Señor, pero se la daban directamente, porque Dios estaba con ellos de ahí, de tú a tú. Entonces, pero ahora hay intermediarios. Hay que llevarlo a la iglesia. Hay algunos pastores que dicen, no, porque lo que usted trae aquí, nosotros lo mandamos para el cielo. Yo no sé cuál es la transferencia que hacen, que eso se va directo para el cielo. Yo no sé cuál es la transferencia. No. Otros no quieren dar lo que a Dios le corresponde en ofrenda o diezmo, porque eso los pastores se están haciendo ricos con los cuartos de Jehová, que los pastores se están haciendo ricos con los diezmos, que no le dan una buena utilidad y que cuánta cosa. O sea, ¿es correcto eso? Mira, esa partecita ahí, no hay problema con eso. El asunto de las ofrendas, eso es un asunto que tiene evidencia bíblica. Jacob, Abraham ofrendó. Con eso no hay problema. Y como te digo, es un asunto ya del corazón y que se le respeta a cada uno. Lo mejor que podemos hacer las iglesias y todo el mundo es a nadie forzarlo con ese asunto, dejar que por ahí fluya. Pero quiero referirme a algo que tiene que ver con la religión. Emma. Con la religión. Oye el asunto. Porque en esto de la ofrenda hay algo más
que el tipo de tributación que eso se reduce como a una tributación, a un tipo de ¿cómo le dicen ahora? De impuestos, o de cuestión del fisco religioso. Pero no, me quiero apartar un poquito de eso. Irme a qué significaba esa ofrenda y ese sacrificio en términos de religión, en términos de su doctrina, porque toda la doctrina en ese momento de Adán y Eva se reducía a eso que el Señor le mostró en ese sacrificio. Ahí estaba todo el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué ocurre? Tan pronto cayeron, el Señor le muestra ese sacrificio. Ellos entonces, ya como comunicación con Dios, establecen ese sacrificio. Y ellos sabían qué significaba. Mira, una vez, cuando yo comencé la brega por los medios, ya estos medios han superado todas las expectativas que uno tenía antes. Sí, sí. Pero cuando yo comencé en los medios, un grupito de hermanos, como ustedes aquí, bueno, nosotros un grupito de hermanos hace, qué sé yo, 35 años por allá, uno no es tan viejo, pero bueno, por allá atrás, abrimos un programa en una emisora local, un programa de radio, y tuvimos que ir a grabar el intro y las presentaciones. Fuimos a un estudio de grabación. Y cuando estuvimos allí en este estudio de grabación, grabando, un par de hermanos ahí, haciendo uno de locutor y grabando sus cosas ahí. Y grabamos bien. Y había unos locutores viejos que estaban ahí, nos estaban mirando. Y había uno que parece que se había pasado de trago, estaba medio prendido. Pero ¿sabes? Cuando se daban los tragos, la voz le sonaba más locutoril y se da un par de tragos para leer mejor la noticia. Bueno, el asunto es que el hombre, oyendo que nosotros éramos cristianos, se interesó en hablar con nosotros. Y estábamos varios hermanos. Entonces un hermano nuestro, el Bautista, saludo donde quiera que esté, él no tiene mucha paciencia para bregar con borrachos ni cosas de esas. Y soltar, el hombre dice que haciéndonos preguntas, él lo soltó en banda al hombre. Pero el hombre viene y me pone frente a mí a hacerme algunas preguntas. Yo digo, bueno, déjame contestarle a este hombre a ver qué hace. Y me dice el hombre, mire, yo te voy a explicar ahora mismo lo de Caín y Abel, que ustedes no lo entienden. El borracho. Sí, el borracho. A usted le voy a explicar. Sí, digo, bueno, no, hay que estar vivo para ver cosas y escuchar cosas. Digo, le digo al hombre, dele para allá, hombre, a ver. Claro. Y me dice él, tú no sabes que había dos Jehová. Oh. Oye, con lo que me sale el borracho. Lo ¿No sabes que había primero. dos Jehová? Había uno que era carnívoro y otro era vegetariano. Oh. Yo, mira, oye ahora, como decimos, oye ahora esta cuestión. Y digo, ¿por qué usted dice eso? Dice, ¿tú no ves que Caín se esforzó labrando la tierra, cogiendo, picaban las hormigas, los jejenes, los mosquitos, y cogí las espinas y las cosas y los cadillos, y fajado para producir su yuca, su llama y su cosa, y se la lleva a Jehová? Oh, y él se la desprecia. Pero entonces el otro, que era un buen manganzón, que lo que estaba era atendiendo ovejas y por allá bajo una matica, con una flautica, con una flautica, y la oveja creciendo sola, comiendo y bebiendo. Y después que iba a ofrecerle a Jehová, aquella está más gordita, sí, aquella se ve mejor, déjame coger aquella y sacrificársela. Pero él no se esforzó, esas ovejas crecieron ellas. Él no puso nada, él no se esforzó, él estaba bajo una matica ahí, tocando su flautica. Pero el otro no, el otro tenía que estar arando, porque la tierra le iba a dar su fruto con el sudor y espina le iba a producir, ¿qué cuánto? Ajá. Y yo, cuando el hombre me dijo eso, el borracho, le puse la mano en el hombre, le dije, mire hermano, gracias. Usted me ha hecho comprender algo muy grande ahora. Usted me ha hecho, yo te lo dije, yo no sé si él sabe lo que me enseñó. Ahora, yo sí sé lo que agarré. Yo sí sé lo que agarré. Eso, claro, eso es escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿verdad? Ahí yo entendí verdaderamente el Señor no pedía ni mi esfuerzo, ni mi sudor, ni mi sacrificio. Porque el Señor quería que era el sacrificio de su hijo. Eso fue lo que ofreció Abel. Abel no se esforzó. Abel no entregó de que nada que él labró. Y luego cuando tú vas y ves en toda la Biblia. No, yo estoy entendiendo, Carlos, ahora. Entonces, el borracho me para yo salvarme, yo no tengo que esforzarme. No. Entonces, no importa lo que yo haga, no aporta mi salvación. O sea, como que en el sentido de que yo pueda pagar por mi salvación, o que yo tenga que hacer una penitencia, o que yo tenga que hacer un sacrificio, o cuanta cosa. Eso influye, eso vale. Mira, Emma. Como dice, Emma, tus buenas obras son trapos de inmundicia.
Óyeme, ¿tú sabes lo que es un trapo de inmundicia? Explíqueme qué significa eso, pastor, porque dígame usted. Bueno, le estoy diciendo, pastor, ya usted ya. Trapo de inmundicia, para que nos entendamos en el idioma de hoy. ¿Tú sabes lo que es una toalla sanitaria? Bueno. Trapo de inmundicia era ese trapo que se usaba para la higiene femenina. Entonces la ofrenda de Caín, Dios la vio como un trapo de inmundicia. Todo tu esfuerzo, todas tus buenas obras, lo que tú quieras, Dios no pidió eso. El problema de Caín era que Dios no había pedido eso. Y no está. Espérate, Carlos, espérate. Me está confundiendo, Carlos, así. No me va a confundir a los muchachos, Carlos, ¿qué pasa? Es que espérate. Entonces, contra, hasta se me fue Te pongo en línea. Eso no fue lo que Dios pidió. Porque cuando el Señor le enseñó a ellos cuál era la vía de comunicación otra vez. Miren por qué ustedes no perdieron la vida. Miren cuál me llegó. Mira cuál va a ser la vía de ustedes poder entrar de nuevo al Edén. Es esta la vía. Pero entonces viene Caín y establece una vía diferente, una forma de religarse, o sea, una religión diferente a la que Dios les enseñó a nuestros primeros padres. Él vino con algo diferente. Ok, entonces, si uno es cristiano, uno como cristiano tiene que ser diferente al mundo. Y claramente, por sus frutos, se marca la diferencia. Entonces, si yo soy cristiano, se supone que yo tengo que vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a así dice Jehová, sirviendo a Jehová en todo sentido de la palabra, ser manso, ser humilde de corazón, o sea, y todas esas cosas que yo sé que le agradan a Dios y que el mundo puedan ver que yo soy diferente y que yo voy para el cielo, ¿verdad, Carlos? Entonces, eso es lo que yo entiendo. Sí, pero esa palabrita diferente en este caso, esa diferencia es peligrosa y pecaminosa porque lo que quiso establecer fue una diferencia con respecto a la palabra de Dios. Él quiso cambiar lo que Dios había dicho. Nota esto. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Te dije ahorita, conversábamos, ¿verdad? Que Caín es el que quiere retomar el engaño que Satanás instaló o trató de instalar en Adán y Eva y que luego el Señor les corrigió en la mente mediante ese sacrificio que ellos vieron. Satanás quiso instalarlo a través de Caín. Oye bien, en Caín es que está el problema ahora. Ese es el que quiere reinstalar lo de Satanás. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Adán y Eva? Lo que Satanás le dijo fue a Eva, básicamente, que ahí está donde estaba la conversación. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de esto, ustedes serán como dioses, sabiendo el bien y el mal? Pero ese sabiendo el bien y el mal no es tanto conociendo el bien y el mal, sino determinando qué sea lo bueno y qué sea lo malo. Oye, ¿cuál es la esencia de lo de Satanás? Es, árbol es malo. Oye, este árbol es malo, nada más fue porque él dijo, pero este árbol no es malo. Fue porque él le dio la gana de decirlo. Pero cuando tú te lo comas, ahora tú tendrás la capacidad de determinar. No, yo determino que esto es bueno. Yo declaro, como se usa ahora, yo declaro que esto es bueno. Yo declaro que esto es malo. Es más, yo declaro que esto es lo que va y que esto es lo que no. Ya no son las leyes que él diga, no. Yo declaro que esto es bueno. Entonces. No, hay mucha gente decretando, no, yo decreto. Sí. Y lo que yo diga, eso es. Y yo lo creo y que eso va a ser así. Ahora, entonces, Carlos. Eva? Oye, ¿qué hace Eva? Dice la Escritura. Y vio Eva. Que era bueno. Pero ese vio, no fue que ella se dio cuenta. Ella que determinó. No, determinó. No. Y dijo, ella decidió. Estoy cayendo. Esto es bueno. Entonces, ¿qué hace? Entonces lo que es bueno para mí desde mi punto de vista, de acuerdo a mi cultura, mi costumbre, donde yo vivo, donde yo sé, o sea, lo que es bueno para mí quizá para ti no sea bueno. Y no por eso lo muy malo, porque es según yo lo entiendo, Carlos, ¿no es así? Perfecto, pero cuando se trata de Dios, lo que es bueno para Dios debe ser lo bueno para ti. Lo que es malo para Dios debe ser lo malo para ti. Porque Él es tu creador, Él es quien te ama. Ahora, cuando Caín quiere retomar esa filosofía de satánica, ahora, ¿qué dice? No, yo determino cuál es la vía. Yo determino cuál es la religión. Yo determino la forma correcta de acercarse a Dios. Yo determino cómo yo me justifico. Yo determino. No, pero mira, que Dios dijo que tiene que ser la sangre, porque eso simboliza que Él se va a encarnar. No. Eso es lo que Él dice. Ahora yo determino, porque Él ya quiso ser Dios. Ese es el secreto. Ese es el cocorícamo que está metido
dentro de ese sacrificio que parece inocente. Ay, llevó una frutica y se la rechazaron. No, no fue eso. Él quiso cambiarlo todo. Esto de que se dice del poder satánico y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Él pensó y quiso hacerlo cambiar todo. Y nota, no fue nada más para él. Es más, te voy a soltar otra cosa. Dale. Caín y Abel, ese sacrificio, eso no fue en secreto que lo hicieron. No, eso era público. Eso fue público, había gente. Y fíjate que después... Pero como que había gente, pastor. Pero mucha gente. No, espérese. No, Carlos, ¿qué pasa? Mucha gente. Porque es que la Biblia dice que estaban Adán y Eva, que yo lo creo, ¿verdad? Adán y Eva. Y que después tuvo a Caín, que el primogénito Caín el primero, y después tuvo a Abel. ¿Sabes qué dice la Biblia? Antes de decir lo del sacrificio, dice, y andando el tiempo. ¿Sabes qué quiere decir andando el tiempo? Dice la Escritura que... claro, pasó mucho tiempo porque es que Adán tenía 130 años cuando nació. Pasa mucho tiempo, Carlos. Entonces, cuando dice, y andando el tiempo vinieron a traer ofrendas. Pero ¿sabes qué quiere decir andando el tiempo? Personas que duraban, que se metían casi a los 1000 años. Ese andando el tiempo significa que hubo muchos años. Fíjate, vamos a poner un simple Es que eso ejemplo. Confunde, Carlos, porque es que la Biblia no da detalle de eso. No, Menciona ahí Caín. no te dice ni sí ni no, pero hay una cosa que te dice. Te dice que tan pronto él mata a Abel, se va y funda una ciudad. Tú no fundas una ciudad donde no hay gente y se casa y esto. Había gente. Esa circunstancia, o sea, esos comentarios. Tú sabes que hablando de eso, de que había gente, yo escuché una teoría por ahí donde dice que Dios no solamente creó a Adán y a Eva, creó también ya especulación. que creó también a otros seres, que había como otra familia. Y quizá con esa otra familia fue que se casó No. Caín y tuvo hijos. Hubo tiempo. Mira, hoy nosotros no queremos hacer una proyección, ¿qué diría? Estadística sencilla. Cérame ese tema, Carlos. Dame un mensaje para hacer ese tema de la religión y de lo que se entiende con Caín y Eva, porque quiero otra profundidad con usted. Ok, voy a otra cosa, porque eso se engancha por ahí mismo. Si ellos duran, supongamos, de los 1000 años que duraron, tú dices, ¿qué pudo haber pasado en 500 años? Solamente te digo, ¿cuántos indígenas había aquí, aparte de los que murieron? Y solamente del descubrimiento para acá tenemos 500 y algo. Y mira cómo hay 11, 12 millones en este lado nada más de la isla. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pudo pasar en 300 años cuando ninguna mujer de esa que comenzaba a parir se moría? Sin sistema de, qué sé yo... De parto, ni cesárea. No. Y te quiero decir también sin métodos de anticonceptivos ni nada de eso. Era para y dale para allá, sin problema. Señor, en 300 años, aquí hubo gente. ¿Y qué pasa? Caín se va de ahí y dice que funda una ciudad. Pero hasta ese momento, ¿qué concepto de ciudad funda él? ¿Qué era lo que ellos tenían como ciudad? Era que lo habían sacado del Edén. Caín lo que quería era ser el adalid que devolviera a la gente otra vez de vuelta al Edén. Ese era vamos a lograr de nuevo el paraíso. Y cuando hace ese sistema de viviendas sociales, ¿verdad? Porque era un rebelde, era. Excluido. Él quería pleito, era ya. Él se fue a hacer un templo y a fundar una religión. Eso de que una ciudad era hacer un templo y una religión. Él se fue a fundar como un nuevo Edén, pero de libertad, donde nosotros somos los dioses, donde nosotros somos los que determinamos ahora qué sea lo bueno y qué sea lo malo. Y él se fue a hacer, ahí estaba la base de la religión diferente. Ok. Así Una es. religión diferente. Entonces, Carlos, en el principio yo te mencionaba que lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Y nos damos cuenta que dentro de los personajes importantes bíblicos, hubo de ellos que cometieron errores. Por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo miedo de cuando emigró para la otra ciudad de que lo mataran y dijo que su esposa era su hermana, para de esa forma librarse. Y la mujer estaba buenísima, sí, y la gente le miraron. Y todo eso. Sí. Entonces, él dijo una mentirita ahí, una mentirita blanca, podemos decir, una mentirita fue para librarse, porque... Una mentira. Una mentirita, porque él no le hizo dar daño a nadie con eso, él se estaba librando de un mal. No. Entonces yo puedo tomar ese ejemplo de Abraham
por ejemplo, el mismo hijo de él tomó ese ejemplo después y lo practicó, una mentirita, porque por la misma situación. Entonces yo puedo tomar esa partecita de Abraham y en un momento oportuno, si yo no le estoy haciendo mal a nadie, tira de vez en cuando mi mentirita que para defenderme. ¿Usted cree? Mira, esa mentira de Abraham no fue como tan espontánea y casual como dice la gente. Tú sabes que siempre hablan del pacto de Abraham. Premeditación. Abraham cuando salió estableció un pacto y no fue con Dios y fue un pacto carnal, un pacto pecaminoso. Ese es, y yo le llamo el pacto carnal de Abraham. La gente siempre habla del pacto abrahámico. Digo, hubo un pacto que la gente se pasa por alto. ¿Y sabe cuál fue el pacto? No, usted me está viniendo con teoría rara, Carlos. ¿Qué pasa? Espérate. No es un pacto que él salga con su mujer y le diga, oye, tú me vas a hacer esta misericordia, donde quiera que lleguemos. Eso fue hablado. Ya, sí, con ella. Eso fue pactado. Mira, sí, es verdad, donde quiera que lleguemos, tú me vas a hacer esta misericordia. Tú vas a decir, ese es mi hermano. Está bien, porque si no, me pueden matar por ti. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ahora, ¿qué pasó cuando llegaron allá? Ahí. ¿Por qué ustedes creen que Sara en ese momento, cuando le dicen, mira, que tú te vas a ir con ese hombre, y ella dice, no, espérate, que es una mujer, que yo me respeto, yo tengo mi marido, ¿cómo yo voy para allá? Sara se fue normalmente porque ese era el pacto que había. Eran cosas de los tiempos. Ellos no entendían el dolor por el pecado, no valorizaban eso. Porque más tarde, ella misma, hace así, le dice a Agar, sí, acuéstate con mi marido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo nada? Como que eso no era nada. O sea, eso que pasó ahí realmente no fue algo tan sencillo. Eso tuvo un peso. Ahora, Abraham en ese momento no tenía el entendimiento para darse cuenta la gravedad de ese asunto. No tenía el entendimiento, usted dice. No tenía de todo. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice, que Abraham, como hoy en estos días, unos teólogos hablando así, lamentablemente, no fue cualquier persona. He oído teólogos hablando de que, mira, Abraham fue llamado profeta de Jehová y declarado justificado por Dios a pesar... ¿El padre de la fe, Abraham? El padre de la fe. Y fue justificado a pesar de ese problema que tuvo. Porque Dios, cuando te justifica, no te mira lo que tú hagas o lo que no hagas, sino que es una declaración que él hace, aunque tú seas un perverso. O sea que hay personas, hay personas que están predeterminadas para salvación. No importa que maten, que brinquen, que salten, que pataleen, como quiera Dios los salva. O sea, eso es no importa, se salvan como quiera. Mira, ¿Abraham se salvó? No, pero espérate. ¿Padre de la fe, Abraham? Sí, pero vamos a ver el proceso. Vamos a ver este proceso. Interesantísimo esa parte que tú traes. Interesantísimo. Porque mira el proceso que pasa Abraham. Tú dirás, pero, wow. Y si Dios me declarara a mí justo así, y después yo de ahí para allá, como dicen aquí en el campo, robo y mujeres gordas, vamos para allá, lo que sea. Y qué bueno. Fíjate mañana gallo, que ya yo estoy salvo. Ya, claro. Como Abraham hizo todo eso, mire, sí, esta mujer coge allá y agarró a las criadas y agarró esto y salvadito como quiera y profeta de Dios y con todo el respeto. No, eso no fue así. Mentira del diablo. Mira qué ocurre. Cuando Dios hace su pacto con Abraham, esto tiene detalles interesantes. Lo vemos rápidamente. Él lo saca un día de la tienda. Le dice, mira para arriba. Que le dice, mira, yo te voy a dar una bendición muy grande. Primero, en Génesis 15, te voy a dar una bendición, un galardón sobremanera grande. ¿Y qué bendición tú me vas a dar si yo no tengo hijos? Como dijeron, todo lo que tú me vas a dar se va a perder. ¿A qué linaje se lo voy a dejar? Dice, tú vas a tener un hijo y yo te voy a dar un hijo. Pero ¿qué pasa? Él no lo entendió. Pero lo que usted está mencionando de que Sara le permitió que Agar se acostara con Abraham para que tuvieran un hijo. Agar. Eso fue, con Agar se acostara con Abraham para que tuvieran un hijo. Fue porque Dios le hizo la promesa a Abraham y Sara era estéril. Y Sara sabía que ella no podía dar hijos. Entonces, para ayudar a Dios, entonces como ella no podía dar el hijo, entonces vamos a poner que Agar tenga el hijo, entonces ahí se cumple la promesa que Dios dio. A Dios se le fue la mano prometiendo, caramba, se equivocó, ay Diosito lindo, se equivocó. Para ayudarlo, claro. Para que él no quede mal. Claro. Para que él no vaya a quedar mal, vamos nosotros a ayudarlo. No fue mala la intención de Para que Sara. Dios no pase vergüenza y quede mal y no pueda cumplir su palabra. Eso, más o menos. Pero ¿qué pasa? Cuando Abraham, o más bien cuando él hace ese pacto, esas indicaciones que Dios le dio, le dijo, ven acá, sal afuera, mira las estrellas. Él miró y le dijo, Cucho, 1.000 millones de estrellas. así, y le dijo,
por favor, mira para arriba y cuéntalas si puedes contarlas. Eso se cuenta rápido. No, o sea, cualquiera se se narra pierde. rápido, o sea, Sí, se narra se narra. rápido. Pero vamos a ver qué ocurrió. Él sale y mira para el cielo y dice, ven aquí, ¿cómo cuento esto? Pero una orden de Dios cuenta. Él obedecía, ¿verdad? Él le dijo, sal de tu tierra y salió. Y ahora Claro. dijo, cuenta las estrellas. Y él dijo, bueno, déjame ver. Déjame primero Dividila. dividir en 4 cuadrantes y comenzar con este cuadrante. Ahora esto déjame dividir los 4, ¿verdad? Y cada uno en 4 más. 4 por 4, 16. Déjame comenzar con este cuadrito. Aquí hay... Y en el primer cuadrito... Wow. Se perdió. Espérate, no es... No, pero cuéntala. Si tú puedes, cuéntala. Y cuando... Es si tú puedes, le dijo. Cuando hace él. así, entonces dice... Estoy tratando de obedecerte, Señor, pero... Es que en un solo pedacito, así... Y dijo, mira, así será tu simiente. Y sabe una cosa, eso está en Génesis 15. Pero luego, en Gálatas 3:16, me acuerdo porque se parece a Juan 3:16, ¿verdad? Gálatas 3:16 dice que cuando el Señor le dijo, así será tu simiente, habló en plural. Habló en singular, perdón. No simiente. en plural. No así serán tus simientes o tus descendientes, sino así será tu simiente o así será tu descendiente. Aquí hay un problema aparentemente de lógica o un problema gramatical. Porque dice... Si ¿A tú qué me se enseñas- refiere? ¿A qué se refiere? 100 millones y millones y millones de estrellas. Y dice, así será tu simiente. Eso es error de traducción. Tú sabes que eso fue escrito en hebreo y cosas. Entonces aquí, Espérate. para traducirlo al inglés y al español Eh, después y cuánta cosa. No. Lo que pasa es que ahí hay una profundidad que hay que verla. Hay que verla con ese valor de entender que nuestra lógica, nuestra gramática, nuestro lenguaje no llega a cubrir la revelación de Dios y la sabiduría de Dios. Lo que él quiso decir, ese descendiente tuyo, uno que va a venir de ti, va a ser incontable. Tú dices, ¿pero es uno? Sí, pero ese uno es incontable como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque él va a ser muchedumbre. ¿Cómo es esto? Cuando el Señor viene, otro problemita gramatical aquí, que muchos andan debatiéndose por ahí. O sea que la Biblia está mal escrita, en parte. Aparentemente, porque mira qué ocurre. El Señor dice que Él se viene a buscar a sí mismo. Tú que sabes de mondongo, desenrédame esa tripa, como decimos. ¿Cómo se viene a buscar a Él mismo? Ese chin yo lo entiendo y yo creo que la gente entiende eso, aunque hay gente que ni entendiendo entienden. Está difícil. ¿Cómo Dios Entonces, viene a buscar? ¿Cómo Cristo viene a buscarse a Él mismo? él dice que viene a buscar, otra traducción podría decir, a los que son como yo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser como Él? No solamente ser como Él. Mira lo que yo digo, ser Él. Él en nosotros, Él en mí, por así decirlo. Mira, ¿Cómo se consigue eso? yo prefiero dejar el misterio sin desarmarlo. Yo no soy No, capaz no, de no. desarmar el misterio. ¿Sabe por qué? Tire su pincelada, aunque sea. Cuando la Porque... Biblia te dice que sus seguidores, su pueblo, su iglesia es su propio cuerpo. Cuando Pablo anda persiguiendo a la iglesia, anda persiguiendo a los seguidores, él dice, ¿por qué, ¿Por qué me persigues? a mí me persigues? Cuando él y Bernabé están predicándole a los judíos, a muchos judíos de una ciudad que llegaron y los rechazaron. Ellos citan a Isaías, donde dice Isaías, no solamente te he puesto para que tú seas un anunciador a mi pueblo Israel, sino también para que seas luz de los gentiles. Por tanto, como ustedes rechazan lo que le estamos diciendo, nosotros nos vamos a los gentiles, porque dijo el Señor, no te he puesto solamente para que seas salvación a mi pueblo Israel, sino luz también para los gentiles. Amén. Pero ¿a quién se lo dijo él? Al Mesías. ¿Pero y por qué Pablo se coge eso para él? Como que el Señor se lo dijo a él. O sea, aquí, Porque él sabía. Usted mencionó los gentiles, pero ¿y los judíos? ¿Y los gentiles son otro pueblo, otra nación? Los gentiles son los paganos. Se le llama gentiles o goín a todos los que no son de Israel. Pero entonces el Señor, o sea, Pablo citó esa profecía de Isaías, donde el Señor le decía al Mesías, no te he puesto solamente para hacer salvación a mi pueblo Israel, sino también para hacer luz de los gentiles. Y por eso Pablo abrió el evangelio también a los gentiles. Ya el Señor lo había hecho. O sea, los romanos eran gentiles porque él predicó para Roma y Europa. Todo eso eran los gentiles, los paganos o los gentiles. Nosotros clasificamos como gentiles. A nosotros también. En la cosmovisión de Israel. Sí, sí. Ahora, después, el Señor dice, no, todos ustedes ahora pasan a pertenecer Pueblo.
al pueblo, a la nación hijos. santa Israel espiritual. Ya. Entonces, otro ejemplo, nosotros hablamos de Abraham. Es verdad que Abraham hizo muchas buenas cosas, tuvo mucha buena fe, y uno aprende tanto lo bueno como lo malo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, en el caso de Abraham era una mentirita blanca, por así decirlo. Pero, ¿y David? David, dice la Biblia que era varón conforme a mi corazón. Ese sí estaba predestinado para salvación, lo dice la Biblia, varón conforme a mi corazón. Pero David, vemos que también cometió ciertos errores. Por ejemplo, uno de los amigos de él, Urías, ¿verdad? Urías estaba en la guerra luchando por el pueblo de la nación. El rey estaba con el rey, tranquilo en su casa. De repente, conocemos la historia cuando él ve a una linda o bella dama, codiciable, agradable, o sea, apetitosa. Bueno, Él tenía mucha, pero esa él no la tenía. terrible eso. Él tenía mucha, pero esa le faltaba esa. Esa postalita, esa era la vida. Esa. Sí, le faltaba esa para completar su colección, por así decirlo. Entonces le dicen que era de Urías. No, esa es mujer de Urías. Entonces, si es de Urías, y Urías y yo somos amigos, puede ser mía también. Le echó mano. Pero él no quería dejarla preñada, embarazada. Pero hubo un problema ahí porque quedó embarazada y quizá a Urías no le iba a gustar que él embarazara a su mujer. Entonces, él quería como disfrazarlo de Urías, vete, acuéstate con tu mujer para ver y descansa. Pues que como que de él, y cuando cuenten la semana, sí, estuvimos juntos y eso fue. Sí, pero él nunca se acostó. Entonces para que se joda uno, para que se salve uno, tiene que joderse otro. Entonces el rey no se iba a joder. O sea, si iba a caer la reputación del rey. Entonces el rey, no, porque como Urías está en la guerra, deje que lo maten. El rey no lo mató, No, creó las circunstancias, eso fue bien cuadriculado. no fue el rey que lo mató, eso fue que... Bueno, él se murió en la guerra. Y luego se dice que es según el corazón de Dios, ¿verdad? Él se murió en la guerra y, claro, David, predestinado para salvación. Ese David no se perdió de ninguna manera. Mira, al igual que Abraham, la salvación de estos dos hombres, protohombres de fe, que David era un profeta también, un profeta. Salmista, Profetizó músico. muchas cosas. Fíjate qué ocurrió. En la Biblia hay un principio que ha sido ignorado, fatalmente ignorado, venenosamente ignorado. Y es el principio de la contemplación transformadora. Cuando Nicodemo preguntó que cómo era que se podía nacer de nuevo, ¿sabe cómo fue que el Señor le dijo que se nacía de nuevo? Oye bien. Del agua. Del agua y del espíritu. Pero dice, ¿cómo puede esto hacerse? Entonces el Señor, ese nacer del agua y del espíritu, entonces el Señor vino y le dijo, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí mismo viene el gran versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese pasaje tan conocido, tan viral, si se quiere decir, como ahora se dice, no es entendido porque la palabra creer se ignora qué es. Vamos a hacer este paralelismo. Dele. Oye bien, Emma. oye, vamos a hacer este paralelismo. Tenemos aquí lo que Dios quiere hacer, o sea, el ejemplo que el Señor pone con la serpiente de bronce. Y de este lado tenemos la cruz. El Señor dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. para que todo aquel que en él cree. Pero ¿qué hacían con la serpiente? La adoraban. No era adorarla, no, era mirarla. Mirarla, sí. Todo aquel tenía que poner esa era la orden de Dios, para que él mire con fe, sí, reciba la sanidad. Mucha gente, no hay registro de esto, pero el que no tuvo fe, el que no quiso creer, que mirando, porque seguro que habrá mucha gente que diría como Naamán al principio, el sirio, cuando Eliseo, pero yo creía que le iba a salir y me iba a poner la mano y cosas. Claro, llegó el general del ejército, ¿fue? No, devuelve. Él ni salió, ni le hizo el honor de encontrarlo. Ni salió a verlo. Dile que se devuelve y se bañe 7 veces en el río que él pasó. Dile que se devuelve y se baña y se Es una falta de respeto para el general. Pues yo pensaba que él iba a orar a su Dios. Dice, dile que él se va a sanar, pero que se zambulla ahí 7 veces y se devuelva para su casa, que ya está sano. No, yo creía que él iba a salir y me iba a hacer la honra. Mucha gente, cuando Moisés dijo,
señores, todas esas serpientes nos están picando y están muriéndose la gente. Por su falta de fe, precisamente. Miren esta serpiente y ya se van a salvar. Y la gente, oye, papá, a lo mejor, papá, No. venga, y una serpiente de bronce, porque no era ni de verdad la serpiente. Ni de oro, aunque sea de oro. Que tú la vas a mirar y que tú te vas a sanar. Y si fuera de otra cosa, pero si fuera de oro, por lo menos. Pero mira, papá, venga para que mire la serpiente que levantó Moisés. Que venga él y ore por mí, que va a mirar una cosa que ahora, con ese que viene ahora. Oye ahora lo de Moisés. Que miren una cosa para uno sanarse. No, hombre, que se vaya con su cosa. Papá, venga a mirar. Que fulanito se sanó nada más con mirar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre con la cruz? ¿Qué quiere decir? Que si tú miras a la cruz, se te va a curar el veneno que te inyectó la serpiente desde allá, que nos inyectó la serpiente, ese veneno de la duda del cual venimos hablando. ¿Cómo se nos va a sanar? Mirando. ¿Cómo se lo sanó el Señor a Adán y a Eva? Lo puso a mirar la serpiente de bronce. Tú dirás, ¿y cuándo? Si eso no fue, espérate, estamos confundiendo los tiempos, hay un lío cronológico, se bugueó el asunto. No, espérate. Cuando ellos vieron a ese cordero morir, derramar la sangre, nunca habían visto una muerte. Y fíjate que ver una muerte es duro. Ver a alguien morirse es duro. Y nosotros tenemos esta sensibilidad. Los antidiluvianos no creyeron porque nunca había llovido. Y Noé decía que va a venir una tormenta del carajo que va a acabar con esto. Entonces mira que era difícil creerlo. Cuando ellos vieron esa primera muerte, derramar sangre, eso les dio durísimo. Pero ellos ahí contemplaron, el Señor les dio una revelación de esa muerte que iba a tener Él encarnado. Entonces, lo mismo ocurre cuando una persona ahora ve al Cristo. ¿Qué tú crees que fue lo que vio Abraham? ¿Cómo tú crees que el Señor, cuando el Señor dijo, Abraham anheló ver mi día y lo vio? ¿Y cuándo vio? ¿Qué dijo la gente de su tiempo? ¿Verdad? Pero tú no tienes 50 años y que has visto a Abraham. Pero ¿sabes qué fue? A Jesús le dijo. ¿Sabe qué fue lo que Abraham vio? Que vio el día de Jesús. El día de Jesús fue que vio su sacrificio. Abraham contempló la serpiente de bronce, o sea, al Cristo crucificado. ¿Dónde él lo contempló? Cuando la prueba que Dios le puso con Isaac, que lo sacrificara. Dijo, tú quieres ver, tú ves que tú pecas y ustedes pecan y como que no es nada. Y mienten y como que no es nada. Déjame enseñarte, Abraham, y agárrate. Agárrate esto que te voy a decir. Fue dura esa para Abraham. Agárrate esto que te voy a decir. Mira. Fue dura. Yo te voy a mostrar a ti lo que es el pecado. Lo que yo pago aquí por el pecado. Lo que duele el pecado. Agárrame al muchacho y sacrifícamelo en el monte que yo te voy a decir. Mira, se quedó así. Abraham buscó todas las pruebas, pero será el Señor, no será el diablo que me está hablando. El Señor le dio toda la evidencia de que era Él. Dijo Elías, ahora, Dios mío, pero que esto no matarás. ¿Sabe cuál fue el único consuelo que tuvo Abraham? Como Él me ha prometido tantas cosas, ¿será que me lo devolverá de los muertos? Y eso lo dice en el Nuevo Testamento, que con esa fe, entendiendo el capítulo de la fe, ¿verdad?, que era que Dios se lo iba a devolver de la muerte, lo que dice el libro de Hebreos. Ahora, cuando él iba con ese dolor, no se lo podía decir a Sara. Vamos a darle este minuto a Abraham. No se lo podía decir a Sara. Esa mujer se volvía loca. No, mi hijo no te lo llevas tú. Por encima de mi cadáver. A mí hay que matarme. Tú eres loco. Aquí. Mira, no se lo dijo. No lo sabía ni Isaac. Ni Isaac lo sabía. Engañado se lo llevó. Ven acá, mijo, vamos allá a hacer una diligencia. Si él le dice a Eliezer, que era como su hijo, el hijo que tenía Abraham antes, un hijo de crianza, él le dice a Eliezer, mira, yo lo voy a sacrificar. Eliezer le dice, no, espérate, cuidado. Mi viejo, eso no. Eso fue el diablo que le habló. No, yo no se lo dejo. Agarra a Isaac y se desgarita con él y jamás se lo devuelve. Oh, pero si lo va a matar, no se lo devuelve jamás. Mira, él se quedó callado. ¿Y sabe qué hizo con los siervos? Que probablemente iba, Eliezer le dijo, quédense aquí, que nosotros vamos allí y nos devolvemos. Quédense ahí. Ellos no podían ver eso. Porque nadie iba a soportar eso. No lo iban a dejar este viejo. Y cuando están solos, es que le dice, ven acá, aquí está la leña, tenemos el fuego, pero él te quita el cuchillo, pero oye, el cordero. Para el sacrificio. Jehová Jireh, el Señor proveerá
Cuando están allí, que le dice, mi hijo, el cordero eres esto tú. es lo que hay, esto es lo que hay. Y si grande fue la fe de Abraham, dime tú cuál fue la fe de Isaac. Dice, bueno, viejo, si eso fue lo que el Señor dijo. Dice, bueno, mi hijo, yo no quería esto. Dice, bueno, pues bien, viejo. Si tú me dices a mí que eso es lo mejor, eso da ganas de llorar. Si tú me yo espero todo lo bueno de ti. Si tú me dices eso, mira, ¿y sabes qué estaba pasando con Abraham en ese momento? Mira. Eso fue un antitipo, o sea, o una figura, o una, una revelación de lo que Dios estaba haciendo por la especie humana. Porque en realidad Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que por él tengamos salvo. Y Jesús nos amó tanto también que estuvo dispuesto a entregar su vida y por él nosotros somos salvos. Dios lo que hizo fue, porque qué fácil, que Abraham se salvó por la fe. Pero después de eso que pasó a Abraham, ¿tú sabes qué quería Abraham? Abraham quería morirse él. Señor, toma mi vida 1000 veces y resucítame otra vez y mátame. Resucítame otra vez y mátame. Resucítame otra vez y mátame 1000 veces. Pero no, al muchacho no. Eso hacen yo no sé los si tú padres tienes por sus hijos. Si el de los controles aquí tiene hijos. Yo no sé si ustedes tienen hijos. Pero usted ve un muchacho, usted tiene una niña, un hijo, que se le está muriendo. Tuve una vez, mi primera niña tuvo un problema, que se me estaba muriendo, deshidratada. Y yo le decía, ay Señor, toma la vida mía mejor y déjamele la vida a ella. Toma la vida mía y déjasela a ella. Mira, y yo la vi así, nomás me decía, papá, Abba. Y yo tenía que darle agua con una cucharita a mi hija. Yo, ay no, Raima, no. Hay un chino nada más que te puedo dar. Ay, papá. Y yo con ella ahí, mira, viejo, yo quería morirme yo 1000 veces. ¿Qué estaba pasando Abraham? Entonces, Abraham, ahí era que Dios le estaba diciendo, cuando él estaba pasando eso, que Abraham se desgarró, Abraham se murió 1000 veces, y cuando apareció finalmente, mira que él tuvo que bajar el cuchillo, porque prácticamente para la justicia lo mató, porque intención no le faltó, mira, sí. Y lo aguantó, pero mira un cordero allí. Cuando él vino de allá para acá, no era el Abraham que le dijo de que... Espérenme aquí, mira, yo vengo ahora. No fue el Abraham que dijo aquella vez, ella es mi hermana, para que no lo maten, no. Él dijo, yo quería haberme muerto 1000 veces, ahora yo prefiero. Le perdió el miedo a la muerte, valoró más lo de Dios y el amor por su hijo, lo valoró más que todo. Que su propia vida. ¿Y sabe qué pasó? De allá para acá. Ahora oye, de allá para acá. De allá para acá, padre de la fe. Ahí es que el Señor le dice, Abraham, ya tú me entiendes. Oh, ya tú me entiendes, Abraham. Ahora sí. Mira, ya tú me entiendes, Abraham. Ya tú sabes lo que es el pecado. Tú ves lo que valió. Porque él cogió a Abraham. Dios se abrió con un cuchillo el corazón. No, y a su hijo lo amaba. Toma tu hijo, tu único hijo, al que tú amas. Al que tú amas, para que no quepa duda. Claro. Dios cogió el cuchillo de Abraham, le abrió el corazón a Dios. Y Dios cogió a Abraham y lo metió adentro de su corazón. Y le dijo, Abraham, ¿tú estás viendo lo que está pasando ahí adentro? Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Mira, tú estás viendo lo que yo siento. Ya tú me entiendes a mí. Ya tú me entiendes. Y Abraham le dijo, Señor, yo te entiendo ya. Ya yo sé por lo que tú estás pasando. Tú ves el infierno que yo estoy pasando. Tú ves el sufrimiento grande que yo paso por ver mis hijos. No solamente a su Hijo amado Jesús, al verte a ti, al verme a mí, al ver a cada uno de nosotros. Tú ves lo que yo estoy pasando. Tú ves lo que ha hecho el pecado. Tú ves lo que yo he tenido que sufrir. Mira, ese que está ahí. Ese cordero que tú mataste, es que yo me tendré que encarnar también y voy a morir. Yo he tenido que ver eso y ver tantas poderoso muertes. Mira, y cuando todo eso que vio Abraham, cuando Abraham visitó el corazón de Dios, porque ahí Dios lo metió adentro de su corazón, ese es el padre de la fe. La gente me quiere decir, el padre de la fe es aquel que es un proxeneta que vendió a su mujer para que otro se la viviera. Ese no era el padre de la fe. El padre de la fe es este. O sea, que Dios obró por la experiencia, una transformación del corazón y del carácter de Abraham y que vino a convertir a Adán en padre de la fe. Por contemplación, porque ahí él vio la serpiente de bronce. Ahí fue que él vio el sacrificio que vieron Adán y Eva, que se curaron para siempre. Ahí fue que Abraham conoció. ¿Vio a Jesús en la cruz? Ahí fue que Abraham vio lo que vio Adán y Eva cuando vieron la primera muerte. Ahí vieron. Ahora, ¿y qué pasa con el otro? David. Sí. Cuando David tuvo que contemplar un hijo de él
revelado contra no, él. fue que Dios se lo dijo a través del profeta. Tú lo hiciste en secreto. Ay, no, incluso merecía muerte. O sea, Sí. merecía muerte. Dijo, no morirás. Pero a pesar de que Dios lo perdonó y que no murió, David, que no murió de inmediato, que Dios no lo finiquitó, o sea, le dijo, mira, hay consecuencias, vienen consecuencias. O sea, Dios tuvo compasión de él, tuvo misericordia, lo perdonó y le permitió la vida, pero aún así vinieron consecuencias. A David Dios tuvo que también meterlo dentro de su corazón para que entendiera a Dios. ¿Sabe cuándo fue que David entendió a Dios? Fue cuando él le dijo, mira, Pasaron muchas cosas. mira, cuando él, pero la dura, la fuerte, entre tantas que pasaron, la que motivó ese terrible Salmo 51, mira, cuando ese pecado que él le dolió, que entonces comenzó a dolerle. ¿Tú crees que cuando él mandó a matar a Urías y la cosa le estaba doliendo? Él no le estaba doliendo la cosa ahí no había dolor. Él estaba, su mente, lo que estaba Que era... se joda al otro, pues háblame yo. Como No era más de esta ahí. mujer entre ceja y ceja y la cosa esta. Ahora, cuando él vio que un hijo de él se le rebeló, y él vio que ahora el hijo lo quería matar, Absalón. lo saca de Absalón, Sí. lo saca de Jerusalén, lo tiene rodeado. Lo está persiguiendo, le está Que haciendo por la guerra. un momento lo iba a matar, si no es que lo salva, El siervo. No, Sí. que Jehová de una manera lo salvó. lo salvó porque lo tenían acorralado. Que Ahitofel dijo, si lo deja ahí en este momento, se va a escapar David. Él hasta se mató Sí. porque no obedecieron a su consejo. ¿Qué ocurrió entonces con David? David, tú sabes lo que es uno que es tu enemigo. Y tú a lo que estás mandando Espérate, tú decirle, espérate. no me le pongan la mano a ese muchacho, a tu enemigo. Carlos, pasa lo siguiente, agárramela ahí, no me la dejé ya. ¿Qué pasa? Que si cualquiera por la calle te ve, Carlos, y te dice, no, porque tú eres calvo, no, que barriga verde, no, que tú un loco. O sea, quizás tú no le haces mucho caso. O sea, no te importa, ¿verdad? Pero cuando es tu casa, que por ejemplo, como tú mencionaste ahora el ejemplo con tu hija, ¿te duele tu hija? O sea, cuando es tu esposa, cuando es tu hijo, cuando es tu vínculo familiar, que hay con contradicción, que hay problemas, que hay... O sea, ahí te duele cualquier cosa. Entonces eso fue lo que pasó con David, para que más o menos uno vaya entendiendo. O sea, Absalón, no, que se murió Urías, no le importó, ¿verdad? Pero cuando el hijo de él lo estaba persiguiendo, Añádele a esto. cuando se murió Absalón también, él lo Añádele a lloró y esto. de todo. Añádele a esto. Ese hijo, a ver si se parece un chin a Dios. Perfecto eras, hermoso, elegante, Bello, hermoso, sí. bello, el más lindo de todo Israel. El Señor decía, es mi hijo, miren a mi hijo ahí, el lindón, hermano. Mira, Pelo largo, lacio, Dios, suelto. es una cosa tremenda, ese tipo. Y justamente ese, el hermoso, se le revela. Se me está pareciendo ahí al relato que habla de Lucifer ahí. ¿Qué pasa? Como que se parece. Sí, como que ¿Sabes es lo casi que lo entonces? mismo ahí. A ese se te revela a ese contra ti. Y tú tener que decirle, no, sálvenmelo, no me lo maten, Cuídenmelo. cuídenmelo. Tengan cuidado con el muchacho mío. Y tú dirás, pero, ¿y por qué no mataron? ¿Por qué no está muerto Lucifer desde el primer día? Tituá. ¿Por qué tú este chance? No, yo entiendo. Pues yo más o menos como que sé una cuanta cosa. Como cuando el Señor le permite que uno entienda una cuanta cosa. Lo que pasa es que al igual que en el diluvio, nunca había llovido y era extraño para la nación que lo que decía Noé. Entonces, ¿qué pasó con Satanás? Satanás saltó con una mentira. La mentira nunca había sucedido en el cielo. Una mentira. O sea que ahora no sabían en quién creer, si en Lucifer o en Jehová. Ahora, ¿cuál es la verdad de los dos? Por eso mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claramente. O sea, en el cielo, porque se fueron unos cuantos ángeles con él. En un 30% se fue. Un 25% de los ángeles del cielo se fue con él. Por esa razón, porque surgió una mentira y ahora lo que Dios hizo fue que le dio larga, porque por su fruto lo conocerá, le dio tiempo al tiempo y ahí se revela la verdad. Nota qué ocurre con el asunto para entonces ir cómo tanto David como Abraham, la contemplación hizo en ellos un trabajo de contemplaron el sacrificio de Dios. Ahí vio él, en este caso ahora hablamos de David, él vio lo que Dios estaba pasando. No solamente que pasó con Luz Verde de allá,
lo que pasó con él mismo. Como él rebelado contra Dios. Ese rey, segundo rey, pero al que él puso, mira, como el rey que sí iba a cumplir los designios de Dios, lo que él le hizo, cómo él hizo pasar vergüenza a Dios. Mira, entonces él vio un enemigo que te está atacando y tú preguntas, y tú cuidando al enemigo que te está atacando. Es que su hijo se le duele. Entonces, ahí todos entendimos por qué Dios, primero, no acabó con Satanás. Satanás acabará, yo creo que él mismo consigo mismo, porque como dice el Señor, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Así mismo es. Y saldrá fuego de en medio de él. Por su propia maldad lo destruirá. Pero, ¿sabes? Dios, por amor, en principio amor a él, porque era hijo de él. Y luego por amor a todos nosotros, tuvo que dar larga para que se entendiera, para que la gente pudiera entender el sacrificio de Dios, para que la mentira de Satanás se borrara y que la gente no viera, que él determina, para que ustedes sean como dioses, determinando el bien y el mal. Él dijo, no, para que ustedes vean, no es que porque yo quiero. Miren las consecuencias del mal, miren las consecuencias. Y por eso ha pasado todo este tiempo. Y mira, el principal o el principio más grande de salvación es el que dice en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu de Dios, contemplando. Cuando Dios ha hecho ese sacrificio, nos puso a contemplar. Por eso es que nosotros tenemos que meditar. No, yo estoy meditando aquí profundo. Hizo por esto es profundidad, esto no es para cualquiera. Cuando tú contemplas, tu corazón queda transformado. ¿Por qué fue transformado Abraham? Porque él vivió. ¿Por qué recibió esa transformación David? Porque él vivió. Dijo, mira, lo que pasó con Absalón, yo se lo hice al Señor también. Ya yo veo lo que yo le hice al Señor en lo que me hicieron a mí. Y así cada uno tiene que ir y contemplar esa gloria del Señor, que dice la misma Escritura en Hebreos, que esa gloria que el Señor, esa gloria del Señor que debemos contemplar, la gloria es el padecimiento y la muerte. Jesús fue coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Y esa gloria y honra por la cual Él fue coronado es la que nosotros tenemos que contemplar. Amén. Por eso es que mirando a cara descubierta esa gloria, o sea, esa crucifixión, esa cruz, esa serpiente levantada, ahí es que se da la transformación. No es como la gente dice, muestra a Cristo. Somos salvos si tú crees. ¿Pero qué quiere decir creer? Creer es contemplar. Porque en el paralelismo que poníamos ahorita de la cruz con Cristo colgado en la cruz y de este lado el asta con la serpiente de bronce, a esta había que mirarla y a aquella también mirarla. El creer es un mirar, un contemplar, como el Señor dice en Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Amén. Porque yo soy Dios y no hay más. Pero ese mirar es ese mirar de que estamos hablando ahora. Ese mirar que hizo Adán y Eva, ese entender. Por eso es que cuando alguien lo quiere sustituir y quitar ese mirar, como quiso hacer Caín, y que la religión fuera otra cosa, fueran frutos, fueran esfuerzos, fuera que... Mire, Dios no quiere sacrificio, Dios no quiere nada de eso. Dios lo que quiere es entendimiento, que tú entiendas lo que está pasando conmigo. Y el sacrificio era para que entendieran, pero luego Satanás tergiversó hasta el sacrificio y lo hacían ya como un ritual vacío. Sí. Dios lo que quería era que viéramos ahí fue que el Señor dijo, misericordia quiero. Yo me agrado más en la obediencia que en las ofrendas, los sacrificios. En mirar. Pero ¿cómo es la única forma que se encuentra la obediencia? La única forma de tú lograr la obediencia es mirando. Lo que tú decías ahorita de Pedro. Cuando Pedro dejó de andando sobre las aguas, sí, miró para los lados, de mirar, se hundió. Se hundió. Ahora, cuando tú miras a aquel que es por ti, entonces mira, tú te transformas en la misma semejanza. Así es. Por el Espíritu de Dios. Así es. Entonces ahí que Jesús dice, yo vengo a buscar los que son como yo. Porque lo seremos. Ya. Entonces, Carlos, déjame coger otra línea para ir cerrando ya, porque de verdad que esto está potente e interesantísimo. Entonces, vamos a tener que tener otra parte, Carlos. Tienen que seguir dando una vueltecita por aquí, dándole mensaje al pueblo. Hacemos algo. Claro. Entonces, Carlos, mira, sucede
que dice la palabra que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice, refiriéndose a Dios a la raza humana. Entonces, pero hay gente que son criminal y pico. Hay gente que son, por ejemplo, prostitutas. Hay gente que son homosexuales. Hay gente que son en lo más malo del mundo. Dictadores, cuanta cosa. O sea, que han hecho atrocidades y pecados, pero dice Jesús que si vienen a mí, Él no lo echa fuera, lo recibe. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiene el cuerpo tatuado y pico. Y yo sé que la palabra dice que Dios no le agrada que nosotros estemos rayando el cuerpo ni por muerto ni por nadie. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, pero si esa gente viene, Él los recibe. Y hay mucha gente con tatuajes que están en la iglesia, que se arrepintieron, se convirtieron. Y Él lo ha recibido normalito como yo. Por ejemplo, yo que me crié en la iglesia. Hay muchos que son criados en la iglesia. Pero si a esa persona que tiene todo su cuerpo tatuado de hace mucho y que el Señor lo recibió, por ejemplo, yo, que me crié en la iglesia, que todo el tiempo me manejo por la línea, que soy siervo de Jehová, que predico, que estamos en la cosa del Señor siempre, por la línea, procurando agradar al Señor. Entonces, si a mí me da, por ejemplo, de un día para otro, como ese deseo, esa curiosidad, yo quiero saber qué se siente, si se siente bacano, esa sensación, como que tengo esa tentación de hacerme un tatuajito. Y me hago uno o dos, no mucho, tú sabes. Si el Señor recibió ese, no se poquilla conmigo por eso. Entonces, no es lo mismo, Carlos. Mira, ya una cosa, el asunto del tatuaje, es la persona que lo tiene, se arrepiente. O sea, el asunto es lo mismo que una persona tatuada, que el cuerpo entero venga al Señor y uno que esté en la iglesia se haga un tatuajito, ¿el Señor lo ve igual? No lo ve igual. Pero, No lo ve igual. Hay uno. No lo ve igual porque tiene más que yo ese. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oh. Y también la persona, porque alguien que puede ser porque también se da esto, alguien que está en Dios, que no hay problema, pero sale, qué sé yo, se le va la guagua, se va por ahí y anda en el mundo y viene de allá para acá, qué sé yo, más tatuado que qué sé, digo, que quién, que Madonna, qué sé yo, quién. Entonces, viene con todo eso de allá para acá, pero viene arrepentido. Mira qué pasa. Dios realmente, cuando Él reveló su nombre, que Él era, que Él es bueno, que Él es clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en benignidad y bondad, pero que de ningún modo justificará al malvado. Ahí está. Te dice que Él es clemente, misericordioso, pero que de ningún modo justificará al malvado. Por inocente al culpable. No, nunca dará por inocente al culpable. ¿Qué pasa? Cuando ocurrió tú dirás, pero estamos hablando de un tatuaje. Oye, ¿para dónde vamos? Abraham, él lo justificó con esa maldad, diciendo maldad. No, ahí no fue que lo justificó. Fue cuando él se arrepintió. Ahí lo justificó. Porque al malvado, en tanto malvado... y ¿Qué arrepentirse? ¿Qué es eso, arrepentirse? ¿Qué definición hay del arrepentimiento? ¿Cómo? No, ¿eso es sentirme mal porque yo hice una cosa mal? ¿O sentirme mal porque me vienen cosas malas por lo que yo hice? ¿O cómo es el arrepentimiento? No, el asunto no es la consecuencia. Arrepentirse, literalmente lo que quiere decir es devolverte del camino en que iba. Cambiar en la ruta en que iba. Eso dobla en U. Sí, es dobla en U y por donde tenía la espalda para allá. Pon el frente por donde tenía la espalda. Entonces, ¿pero qué ocurre? El arrepentimiento solo se logra después de una contemplación, después de un entendimiento. Y el entendimiento, esa luz, es solamente por la contemplación de la gloria de Dios, de lo que pasó en Cristo. Okay. Entender ese sacrificio, entenderlo al detalle, eso es lo que hace que uno se arrepienta y le duela el pecado. Entonces, si una persona que tiene un tatuaje, el problema no está aquí. El problema del tatuaje es que como no se quita, tú te arrepientes y ahí está el problema. Digo, se lo quitan y es dolorosísimo y con rayos X, que si queda como quiera feo, manchado. Como quiera queda cosa. Pero toda maldad Dios la perdona. Ahora, cuando la persona entendió su maldad, entendió el dolor que eso causa en Dios, entendió también el mal testimonio y el mal que le hizo a otros, ahí sí es perdonado. Porque es perdonado por la sangre, por el testimonio, por lo que vio que Dios sufrió por él. Ese dolor de Dios, cuando tú lo contemplas, mira, el que contempla el dolor de Dios, como lo pudo contemplar Abraham. ¿Por qué tú crees que después Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque Dios cuando miraba hacia la tierra dice, tú ves a Abraham, ese sabe lo que yo siento. Porque ese mal pasó, ese sabe lo que yo siento. Cuando tú conoces
el corazón de Dios, sabe lo que Dios ha hecho por ti, sabe lo que Dios le ha dolido, lo que son padres, lo que somos padres hoy, que en principio simplemente éramos hijos y nuestros padres nos decían, hijo eres y padre serás. Como diciendo, tú sabrás lo que me duele a mí, porque yo me preocupo por ti. Después que uno tiene hijos, que uno lo quiere aconsejar, uno se acuerda de los consejos de papá y mamá. Por eso era que mi mamá me decía, por eso era que ella le dolía. Hoy yo lo entiendo. Sí. Yo no sabía que era que ella mi hijo, ¿para dónde tú vas? Cuidado, no me vengas tarde. Ay, no te montes en eso, no me ande allí. Cuidado en ese motor, vete al paso. Ay, mamá me quiere estar controlando tanto, que es lo que papi controla a uno. Carlos, para cerrar ya, dame un mensaje a la multitud. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Y ya terminamos con eso. Contemplar. Contemplar el sacrificio. Pero hacerse cargo del dolor de Dios. El que contempla el dolor de Dios y lo ve al detalle. El que va con Jesús al Getsemaní. El que se mete allá en el santo concilio donde el Señor dice, ¿quién va a ir por mí? ¿Quién va a ir por nosotros? Y tú junto con el Señor, díceme aquí, envíame a mí. Y ya tú sabes a qué era que lo iban a enviar. Y tú contemplas todo lo que Él pasó. Cuando tú contemplas a Cristo en la gloria de su sacrificio, esa contemplación te transforma. Porque ya tú sabes qué fue lo que se hizo por ti. Amén. Gloria al Señor. Bien, Carlos, está profundo esto. Vamos a dejarlo ahí ya porque no podemos. Vamos a dejarlo ahí. Yo salí edificado, Carlos. Aprendí bastante. Gloria a Dios. Yo espero que con Maricusa y fulanito también hayan aprendido y alabamos el nombre del Señor por eso. Esto ha sido Emma con Carolus. Bendiciones, Carlos. Gracias. Vamos a hacer algo ahora, Oliver. Dime. Vamos a hacer el inicio otra vez. ¿No se grabó? Se grabó, pero tú lo hiciste muy abajo. Ah, sí, después. Y no lo diste en las redes sociales tampoco. Yo la di. No. ¿Cuándo? Yo la ¿El di. inicio? Y claro, en el inicio. No. ¿Pues tú no la escuchaste? No. Oye. Le hiciste tímido. Está bien, vamos a darle otra vez. Vamos a hacerlo. No, ponlo del agua atrás. Exacto. Ahora sí. Vamos a hacerlo, pero también presentarlo a él. No lo presentaste en el Sí, inicio, sí, no tú lo presenté metiste bien. mambo de una Sí, vez. sí. Entonces, ponte cómodo. Y vamos a hacerlo otra No, pero vez. él No, pero sí, él sabe de esto. Vamos a hacerlo otra bueno, vez. lo hacemos y después tú escoges, cuando tú lo veas Sí, los dos, sí. tú escoges lo que sea en tu edición. Tú trajiste, bueno, Carlos, Fran. Sí. No sé quién es Carlos. ¿Quién es Yo Carlos? voy a esperar desglosar 1 hora y 15 minutos, 20 minutos enteras para yo saber quién es Carlos. Dime quién es Carlos. Carlos, esto, aquello. Hablo de pintura ahorita. Sí, pintor. Preséntalo como va primero también. Está bien. Entonces, Carlos. Espera, las presentaciones son cosas. ¡Ay, No, tanto detalle. No tanto. no muy agajada. Un predicador, ¿sabes? Un cielo de Jesucristo. Predicador, le gusta el arte, que tiene un canal, espérate. Como usted quiera. Eso es. Claro. Dirige el canal Lámpara 7, tiene el canal Lámpara 7, que vayan, que ahí verán esos temas, En la Facebook, payola ahí. en YouTube. En YouTube. Ya, Como ok. tú quieras, pero preséntalo, que ahorita. Sí, sí, no no, lo presentamos. ahorita no. Yo sé que los nervios y la vaina, pero. No, tú sabes. Hace el inicio, ya estamos aquí. Yo estaba quitado eso de inicio. Yo no vaya a decir tampoco de que yo lo conocí siendo un carajito, el tipo bien. No lo puedes decir, Oye. se nota y la diferencia. Ya Dale, sé. el 3. Estamos iguales ya, Carlos. Di lo que sea. Madre. Dale, Sí. Emma, mi gente, bienvenidos a un contenido especial con nuestro querido amigo y compañero Carlos Antonio Hernández, mejor conocido como Carolus, una persona sierva de Jesucristo primeramente, padre de familia, una persona que le gusta el arte y también podemos encontrar más contenido de él en su canal de YouTube Lámpara 7. Sí, Lámpara 7, así mismo. Entonces, de igual modo, síganos en nuestras redes sociales, en TikTok como Emma Podcast. También nos encontramos en Instagram con el mismo nombre y sigan dándole like y compartiendo el contenido que es de gran edificación para todos nosotros. Dale, Carlos.